Shabbat Shalom, muy buenos días. Bienvenidos a En Familia con el Eterno. Les habla Ricardo Riveros y hoy estamos transmitiendo desde Colombia. La fecha de hoy es sábado 14 de marzo del año 2026, correspondiendo al día 25 del mes de Adar o el mes 12 del año 5786 en el calendario hebreo de Hillel II, calendario perpetuo, hecho a razón de la destrucción del templo y la diáspora judía, en donde no les quedaba fácil establecer los tiempos de acuerdo con el calendario de los sacerdotes. Recuerde que en la antigüedad, en el pueblo hebreo, quienes manejaban los calendarios eran los sacerdotes del pueblo, ¿ok? Este sábado es especial, es el Sabbat HaJodesh. ¿Por qué? Porque ya esta semana, el día miércoles en la noche, se termina el año religioso y comienza un nuevo año, un nuevo ciclo religioso, sustentado por la orden que el Eterno le dio a Moisés cuando estaban saliendo de Egipto. Ya lo leímos justo en este ciclo del libro del Éxodo, cuando el Eterno le dice a Moisés: este será para ustedes el comienzo de los días. Por eso, en el calendario hebreo o en la civilización hebrea se tienen varios años nuevos. ¿Ok? El día miércoles en la noche se hace el memorial, o se hace mejor, el novilunio. Eso es lo que significa Rosh Hodesh, cabeza de mes, en español novilunio, del mes de Nisan. Antiguamente, antes del exilio en Babilonia, no se llamaba Nisan, porque Nisan es un dios babilonio, un ídolo babilonio, sino que se llamaba el mes de la primavera, el mes de Aviv. Así se llama el mes. Y para comienzos de este mes, pues tenemos la felicidad de que vienen también los memoriales de la primavera. En ocasiones anteriores ya hemos hablado que por lo menos esta familia no le dice a nadie que celebramos las fiestas establecidas en el libro de Levítico, que nosotros celebramos la Pascua o Pesaj, que nosotros celebramos la cuenta del Omer, que nosotros celebramos Shavuot. Nosotros ni lo hacemos ni le enseñamos a nadie que debe celebrar las fiestas. ¿Por qué razón, José? Porque no hay un templo. Porque no hay un templo físico y todas las festividades, incluido Shabbat, todas las festividades, incluido Shabbat, giran en torno al templo. Todas las festividades. Cuando usted lee en el libro de Levítico, que lo vamos a empezar a leer ahora, y ese es bueno, ahora no, o sea, a partir de la siguiente semana, lo vamos a empezar a leer con la parashá, la porción, la sección Vaikra y Llamó, que le han puesto la traducción de libro Levítico. Allí vamos a encontrar cómo fue establecido el orden de los oficios de los levitas, lo que le correspondía hacer a cada clan mientras estaban en el desierto. Esa Torah tuvo un cambio cuando ya se establecieron en la tierra prometida y cuando se construyó el templo. Esa Torah cambió, o sea que sí hay maneras de que la Torah cambie. Uno no puede hoy en día vivir como si estuviera en el desierto del Sinaí, y eso lo hacen muchos líderes que en su afán de enseñar la Torah a pie juntillas no tienen en cuenta que los tiempos van cambiando y hay que evolucionar. Entonces es como uno, me lo enseñaba un maestro de hace muchos años de Torah, que querer guardar la Torah como la guardaban en el desierto es como uno querer subirse en un barco fantasma. O sea, yo no puedo pretender vivir la Torah que se entregó en el desierto. Yo debo vivir la Torah de acuerdo a mis tiempos, ¿ok? Y de acuerdo al lugar, de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a mi civilización, de acuerdo a mi entorno sociocultural y de acuerdo a todas esas variables que se presentan, absolutamente todas esas variables. Entonces, nosotros no guardamos la fiesta de Pesaj, nosotros hacemos un memorial.
que es muy diferente a cargar a un grupo de personas de una congregación y decirle, es que la Torá dice, y efectivamente está escrito, es que la Torá dice que hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto. Sí, pero la Torá también dice que había que llevar un cordero y sacrificarlo en el templo. Y solo con ese hecho, si usted no lo hace, pues usted ya no está observando el precepto. Entonces, todos los preceptos que tienen que ver con el templo no pueden cumplirse. ¿Qué se puede hacer? Un memorial. Un memorial. Entre tanto, se manifiesta el establecimiento del reino. Entonces, si usted de pronto ha ido a una congregación, ya sea de raíces judeocristianas o a una iglesia cristiana que le está coqueteando el pastor a las raíces hebreas, y entonces empiezan a meterle el cuento que es que usted tiene que guardar y hacer y y le empiezan a dar una cantidad de cargas y a ponérselas en sus espaldas, pues no las cargue, no las cargue. Acuérdense siempre lo que dijo el maestro Yeshua, y le estoy hablando a quienes creen en Yeshua, a quienes creen en la mesianidad de Yeshua. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si usted, yendo a una congregación, una sinagoga de raíces hebreas o a una iglesia cristiana en la que están queriendo empezar a observar fiestas y todas estas cosas, y le dicen que tiene que cargar eso, ya usted sabe que no lo debe hacer. Usted no lo debe hacer. ¿Ok? O sea, usted no necesita demostrarle al Eterno absolutamente nada. Tristemente, pues hay personas que inclusive se ponen los atuendos y adoptan la forma de vestir de los judíos hasídicos. Yo los he visto. Hombres que se visten de negro, camisa blanca y se ponen un sombrero de ala ancha. Y si tuvieran manera de conseguirse el sombrero de piel de zorro, pues me imagino que también se lo pondrían. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aprenden imitando, copiando. Y definitivamente el rabino Shaul, Pablo, como lo conocen ustedes, decía que judío no es el que lo es en lo externo, que judío no es el que lo es en lo exterior. Y no solo el rabino Pablo, sino también el maestro Yeshua decía, es que los fariseos aman tener las filacterias más largas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, y les encantan las salutaciones, o sea, el reconocimiento y el aplauso. De eso no se trata esta fe. Usted puede vivir su fe sin nada de estos accesorios, porque su fe es una fe práctica. Yo creo que algunos de ustedes han visto inclusive personas aquí en Cali y de pronto en todo Colombia, personas vestidas como creen ellos que se vestían en la antigüedad, porque pues es lo que muestran en los libros, ¿no? Que con la túnica blanca y un manto rojo que los atraviesa y se dejan la barba y todas esas cosas. Yo los he visto por ahí, mujeres que se visten como la Virgen María, y esa es su creencia, muy respetable, pero pues imagínense ustedes que yo saliera aquí hablándoles vestido con una túnica de pelo de camello. ¿Ya? No sé hasta qué punto se quedarían viéndome o escuchándome. Eso era para épocas anteriores. Uno tiene que vivir de acuerdo con la época en la que está viviendo. ¿Ok? Y vivir su fe que va de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Acuérdense que la semana pasada les hacía una reflexión yo a ustedes. ¿Por qué se dio la destrucción del templo? ¿Por qué se dio la destrucción física del templo? El pueblo estaba apartado. Porque el templo ya se había destruido dentro de cada persona del pueblo. El templo se destruyó primero adentro. O sea, ya la gente, no toda, porque hubo unos que fueron preservados y llevados al exilio, pero ya la gente no adoraba al verdadero Dios aquí adentro. Ya estaban en idolatría y en desobediencia. Entonces no es en lo externo. No es en lo externo. Al Eterno no le interesa vivir en un templo hecho de manos. Muy lindo cuando usted de pronto para hacer su Shabbat, ustedes ven aquí de pronto los que alcancen a ver, tengo un camino de mesa, tengo este candelabro que no crean que es de oro. Es un candelabro de bronce muy lindo que se lo compró un amigo que fue a Israel y finalmente tuvo que viajar y vendió todas sus cositas. Entre esas cosas pues vendió este candelabro.
Muy bueno que usted quiera hacer más bonito el recordatorio. Pues yo tengo aquí las velas, tengo una copa muy bonita, inclusive mi esposa pidió por una de estas tiendas online una copa de madera que si alguno de ustedes vio la película Indiana Jones y el cáliz, ¿cómo es que y el Santo Grial? Pues ella vio esa copa en una de estas tiendas y ella la compró y a mí me pareció preciosa porque es la copa de madera, la copa del carpintero, que es lo bonito de esa película y a veces la usamos en el memorial de Shabbat para hacer el kiddush o la consagración con el vino de la especialidad del día. No está de más que uno quiera hacer más bonito el precepto no, el memorial. Yo no les estoy diciendo que no lo celebren o que no lo hagan, lo que les estoy tratando de decir es, no piensen que están guardando un mandamiento cuando hacen el memorial de Shabbat. Y no se sientan frustrados ni deprimidos el día que no tengan los 2 panes, el día que no tengan las 2 velas, el día que no tengan el vino. No se sientan frustrados y no piensen que es que están quebrantando un mandamiento. ¿Ya? Ese es el mensaje que yo quiero transmitirle a ustedes. No se carguen, no se llenen de formas de religión. ¿Ok? Para hoy tenemos 2 porciones de la Sagrada Torá. Para hoy tenemos 2 porciones de la Sagrada Torá y en 1 hora con 20 minutos, ya llevo 12 minutos, en 1 hora con 20 minutos pues es poco pedagógico o no voy a alcanzar a leer las 2 porciones, pero hemos preparado una enseñanza acorde con el tiempo que vamos a manejar. Entonces, voy a leer la enseñanza, voy a hacer la reflexión de acuerdo con la enseñanza y vamos a leer ciertas partes de ambas porciones. La primera porción, ¿cómo se llama, José? No la vi. Y congregó, así se llama la primera porción que se lee hoy. Y esa porción, esa sección de la Torá, en hebreo se llama Vayakel, de Kehilá, de Cajal. ¿Qué es Cajal? ¿Qué es Kehilá? Cajal es la congregación y la Kehilá es el lugar en donde se reunían. Entonces, Vayakel. Vamos a ver un poquito qué dice Vayakel. Moshe convocó a toda la comunidad israelita. Les dijo, estas son las cosas que el Eterno ordenó hacer. Así es como empieza la porción. Y antes de comenzar, como cada Shabbat, voy a pedir al Todopoderoso que abra los ojos de ustedes y abra sus oídos para que puedan ver y escuchar las maravillas que hay en su Torá. Y también le voy a pedir al Todopoderoso, Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, toca mis labios con el carbón encendido de tu altar, para que yo pueda abrir mis labios y que mis labios puedan anunciar las maravillas que hay en tu Torá, en el nombre del amado, tu Hijo, nuestro Rey, a quien esperamos, para que se establezca el reino pronto en nuestros días. Amén. Que este estudio ascienda en favor de todas las personas que en este momento están padeciendo enfermedades, de aquellas personas que están padeciendo de espíritus de frustración, de espíritus de miedo, de terror, de pánico, en favor de todas estas personas que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, que el Eterno tenga compasión de cada uno de ellos, que el Eterno bendiga a cada uno de los hogares que se dedican al estudio de la Sagrada Torá, que el Eterno bendiga a quienes se conectan en este canal, ya sea en la fecha que se mencionó hoy o años después, que el Todopoderoso le conceda a usted poder ver, poder escuchar y poder recibir la bendición de la verdad y poder poner en práctica en su hogar los principios de fe que nos enseña la Sagrada Torá y los testigos presenciales de nuestro Santo Maestro Yeshua, los que lo acompañaron, lo vieron, lo escucharon y dejaron escrito el testimonio de todo lo que había ocurrido. Seguimos adelante. Que en 6 días se haga el trabajo y el 7º día será sagrado para ustedes. El Shabbat, día de reposo absoluto en honor del Eterno, y quien hiciese en ese día algún trabajo será condenado a muerte. No enciendas fuego en ninguna de tus viviendas en el día de Shabbat. Hay iglesias, yo participé de una, en la que me decían que uno no podía prender la estufa, no podía encender una candelita, porque en el Shabbat está prohibido encender fuego. Si usted es de las personas que todavía creen eso,
Si usted es de las personas que todavía en su iglesia o en su congregación de raíces hebreas le dicen, usted no puede calentar su almuerzo, pues simplemente le digo, no le crea, no le crea. Yo participé en una cosa de esas, hasta que se me ocurrió dejar la comida entre el carro y que el sol calentara la comida, entonces yo era el único que comía caliente con mi esposa y mis hijos. Pero es que en esa época, usted y yo sabemos que todavía no se han inventado los encendedores. Entonces, ¿cómo se encendía fuego? Encender fuego era tremendo trabajo. Encender fuego era tremendo trabajo. No era como hoy en día, que usted simplemente le da candela a una chispita y ya se encendió. O usted tiene una estufa que tiene una chispa que con un botón se enciende. ¿Ya? ¿Qué pasaba en la antigüedad? ¿De dónde vienen las candelas de Shabbat? No tengo un escrito, no tengo un testimonio escrito, supongo yo que lo hay, pero las candelas de Shabbat vienen de un tema muy sencillo. Ellos, no existían las velas, todavía no se había desarrollado la tecnología de las velas. Ellos en la antigüedad tenían que hacer fuego con paja y con estiércol, porque el estiércol produce un gas. Entonces, imagínense el trabajo para hacer fuego y que el fuego se conservara. Ya después, en el pueblo hebreo, surgió la tecnología de que con el aceite de oliva se podía mantener encendida una candela, porque el aceite es un combustible. Muy seguramente en el pueblo de Israel, en el desierto, pues ellos dejaban preparadas las candelas antes del atardecer del día sexto y dejaban la candela para que alumbrara todo el día séptimo. Entonces no tenían que encender fuego, sino que tomaban de allí y tal vez sí calentaban sus alimentos. No sabremos nunca cómo eran los hábitos de alimentación. Mi esposa se asombra porque cada que vemos una serie de estas brasileras están comiendo pan y qué y uvas. Están comiendo pan y uvas. Entonces la dieta poco balanceada, pero algún día vamos a investigar acerca del tema y tal vez haya alguna evidencia. ¿Ya? Entonces seguimos con la enseñanza. Las porciones Vayaquel y Pekudei. ¿Qué significa Pekudei? Pekudei significa cuentas. Entonces, y congregó y después cuentas. Venimos hablando desde que llegaron al Sinaí y el Eterno le mostró a Moisés la obra, cómo debía construir el santuario, las medidas, sus techos, sus paredes, sus atrios y cada uno de los muebles, ¿cierto? Lo mostró de acuerdo con un plano, dice, hazlo de acuerdo con el que viste en el monte. Se lo mostró en una visión. Aquí dice que Moisés los congregó. ¿Para qué los congregó? Para ejecutar la obra. En esta porción se mencionan dos nombres importantes. ¿Cuáles creen que son? De dos jóvenes que fueron escogidos por sus habilidades. Uno se llamaba Betzaleel, a la sombra del Eterno. Eso significa Betzaleel, a la sombra del Eterno. ¿Cuáles eran las habilidades de Betzaleel? Era experto artífice en metales preciosos. ¿Y cómo se llamaba el otro? Betzaleel era la tribu de Judá. Betzaleel era la tribu de Judá. ¿Ok? Vamos a ir leyendo el texto. En la lectura, a menudo se leen juntas, como hoy, y esto no es casual. Vayaquel representa el potencial de la comunidad unida, el acto de congregarse con un mismo propósito. Pekudei representa la realización y la rendición de cuentas, la materialización de ese potencial en un hogar físico para la presencia divina. Si en Terumá y en Tetzabé el Eterno le dio a Moshe el plano celestial del tabernáculo, en Vayaquel y Pekudei el pueblo lo ejecuta. Es el paso de la teoría a la práctica, del diseño a la morada. El pecado del becerro de oro, visto la semana anterior en Kitizá, se interpone entre ambas, enseñándonos que solo después del arrepentimiento y la clarificación del error podemos construir un lugar sagrado. Acuérdense lo terrible que fue el becerro de oro. La parashá comienza con un Moshe reuniendo a toda la comunidad.
el Baal Shem Tov, enseñaba que la verdadera unidad se logra cuando cada persona aporta su chispa única. La verdadera unidad se logra cuando cada persona aporta su chispa única. No importa que sea pequeño, no importa que sea anciano. La verdadera unidad en el hogar es cuando cada uno reconoce lo importante que es su aporte. Cuando nadie tiene en menos lo que puede dar. Y vamos a ver un ejemplo. Los Sarim, los príncipes de Israel, cuando llamaron a la colecta, ellos respondieron: dejemos que el pueblo dé, y ya cuando terminen de dar, nos llaman a nosotros. Lo vamos a ver. Ellos dilataron su parte en la obra. Vayaquel comparte la raíz de Kehilá, comunidad. No es una simple asamblea, es la formación de una nueva entidad espiritual donde las diferencias individuales se integran para crear un todo sagrado. Es con el aporte de cada uno. Rabbi Nachman enfatizaba la importancia de la plegaria personal. Sin embargo, en Vayaquel vemos el poder de la comunidad, el poder de la congregación, del Sibur. ¿Cómo se reconcilia? Para Rabbi Nachman, la verdadera introspección personal tiene como objetivo final capacitar a la persona para conectarse sanamente con los demás y con el Eterno. El reunir de Moisés es el acto del justo que tiene la capacidad de ver la esencia de cada persona y unirla a otra en un solo haz de luz. ¿Cómo traducimos esto? En la medida que éste se acerca al Eterno y éste se acerca al Eterno, ¿qué pasa? Se juntan, se congregan y forman un solo cuerpo. ¿Qué es lo que hace que nos juntemos? Que busquemos al Eterno. Eso es lo que les quiero decir. La plegaria personal causa que nos unamos. El verso dice: tomen de entre ustedes una ofrenda para el Eterno. La ofrenda no es solo material, es la ofrenda del corazón, que es donde residen tanto la inclinación al bien como la inclinación al mal. Construir el santuario implica tomar todo nuestro ser y dedicarlo a lo sagrado. Eso es la construcción del santuario. La Torá menciona que Betzalel fue llenado con el Espíritu de Dios en sabiduría, entendimiento y conocimiento, de acuerdo con el capítulo 35, verso 31. El Arizal explica que Betzalel, que significa a la sombra del Eterno, él conocía el secreto de la combinación de las letras con las que fueron creados los cielos y la tierra. Conocía el secreto de cómo era que se podía materializar, traer a este mundo lo que Moisés había visto en un plano superior. El Zohar dice que Betzalel sabía cómo unir las fuerzas espirituales superiores a través de su trabajo. Esto nos enseña que la verdadera creatividad y el trabajo mundano, cuando se hacen consagrándolo al Eterno, son un vehículo para atraer la luz divina al mundo. ¿Por qué no se ha establecido el reino que estamos esperando? Porque no hemos trabajado para establecerlo. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí, desde esta ventanita, trabajando para que se produzca el establecimiento del reino. Y eso es lo que tienes que hacer tú, José. Eso es lo que tienes que hacer tú, Mati, en el entorno de cada uno de ustedes. Y usted que me está viendo en su casa, usted debe hacer su parte. ¿Para qué? Para que construyamos juntos la morada del Eterno en este mundo. Eso es lo que debemos hacer. Hay un detalle crucial. Los príncipes, los Nesim, dije Sarim, perdón, los Nesim, claro que Sar también es príncipe, pero aquí hablan de los Nesim. Ellos dijeron: que los demás traigan y nosotros completaremos lo que falte. Al final trajeron las piedras del pectoral. Los sabios critican esta actitud. Al decir nosotros completaremos, llegaron tarde.
De esto aprendemos, como dice el Ramjal en sus escritos El Camino del Piadoso, que en el servicio al Eterno y a la comunidad no se debe ser perezoso, ni dejar para después lo que se puede hacer ahora. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mire desde dónde viene ese dicho. La ofrenda para el santuario requería prontitud y entusiasmo, cualidades esenciales para construir cualquier morada de santidad. El otro personaje que fue escogido para trabajar con Betzalel se llamaba Aholiab y era de la tribu de Dan. Aholiab. Vamos a hablar más adelante. Por otro lado, la porción Pekudei significa, estas son las cuentas. Moshe, el líder más grande, hace un inventario detallado de todo el oro, la plata y el cobre. El Ramjal, en su obra clásica El Sendero de los Rectos, habla de la precisión en el precepto. La contabilidad de Moisés no es un mero tecnicismo administrativo, es una lección fundamental de integridad y transparencia, especialmente para aquellos que manejan fondos públicos. Mejor dicho, Pekudei es la sección de la Torá que deberían leer todos los que aspiran a cargos públicos antes de tan siquiera postularse a ser elegido. Máxime aquellos que manejan la chequera. Fíjese lo importante, la integridad en el manejo de los recursos públicos. Esa es la porción Pekudei. Moshe, a pesar de ser el hombre más confiable, rinde cuentas para evitar cualquier sombra de sospecha. Es decir, usted no debe esperar a que le demanden las cuentas, a que le digan, a ver, muéstreme los libros. No, usted debe anticiparse. Mire, aquí están las cuentas y aquí están los soportes. ¿Me entienden? Es en extremo importante. Nunca usted espere a que le pidan las cuentas. Usted, en la medida que está ejecutando cualquier tipo de trabajo en la que hay recursos ajenos, usted debe ir llevando claras las cuentas y soportar con documentos válidos ante el gobierno todos los dineros, para que el día de mañana no se vaya usted preso. En este momento, en este país, se están ejecutando una cantidad de procesos. Esta semana se fueron presas 2 personas que son congresistas. ¿Por qué se fueron presas? Porque se prestaron para el cohecho, negociando apoyos a reformas a cambio de dineros de contratación. Y ya los tienen guardaditos, en donde corresponde a las personas que hacen fraude. Que no le pase a usted. Así no trabaja en una empresa. En este edificio se están haciendo unas obras. Y las obras que se hacen en este edificio en donde yo vivo, todas tienen que llevar unos soportes. El contrato y todos los gastos que se presenten. ¿Para qué? Para evitar la suspicacia de las personas. Siempre habrá suspicacia. Entonces, antes de que a usted lo hagan sentir mal pidiéndole cuentas, pues usted va y presenta las cuentas. Y después de que las personas revisen, pues con todo el gusto, si necesita usted alguna aclaración, con mucho gusto se la voy a hacer. Por favor, revisen, esto es un libro abierto. Eso es Pekudei. Mi vida debe ser siempre un Pekudei. Las cuentas de lo que hago. En la casa, en el vecindario, en la oficina, en todo lo que yo haga. El Arizal, que es otro sabio, revela que el santuario era un microcosmos. Un microcosmos. Está el cosmos, todo lo que conocemos. El santuario es un microcosmos, un modelo del universo espiritual y físico. Cada viga, cada cortina correspondía a un nivel de la creación. ¿Cuántos son los niveles? ¿Cuántos son los mundos de los que les he hablado? Está el mundo de Asia, está el mundo de Yetzirah, está el mundo de Beria y está el mundo de Asilut. Diferentes planos. Estamos en el mundo de Asia, que es el mundo físico,
Pero hay otros mundos superiores a los cuales puede acceder la persona que manifieste un interés por la pureza y un deseo de acceder a esos mundos, y que el Dios Todopoderoso, a través de sus guardianes, le otorgue a la persona el permiso de entrar a esos mundos. Ya empezó a hablar el loco. Esto para muchas personas es locura, porque no la puede entender. Es como en la Edad Media, cuando alguien hacía algo y lo tildaban de hechicero o de brujo, porque no entendían. ¿Cómo se llamaba en la antigüedad la ciencia? Brujería. Brujería. Entonces a la gente la quemaban en la hoguera, está haciendo brujería. ¿Ya? Cuando ya se pudo explicar, ay, ya lo matamos, qué vaina. Esto se llama ciencia. Las personas, cuando uno les habla de los mundos superiores, las personas dicen, ay, hombre, a mí demuéstremelo en un laboratorio. ¿Ve? Hay cosas de los mundos superiores que solo el Eterno, cuando Él lo considere, lo puede demostrar. No me corresponde a mí. El maestro, cuando sanaba a las personas, ¿qué le decían? Echas demonios por el mismo Baal Zibul. Tú echas esos demonios por el mismo Baal Zibul. Ahí fue cuando el maestro les dijo, un reino dividido no puede permanecer. ¿Ustedes me están diciendo que yo echo demonios en el nombre del demonio? Bueno. Cuando el pueblo terminó la obra y la trajo a Moshe, la Torah dice, y vio Moshe toda la obra, y he aquí que la habían hecho como el Eterno lo había mandado, y entonces los bendijo. El Ramjal, en sus explicaciones sobre la intención en la creación, diría que este es el momento cumbre, cuando lo de abajo, el trabajo humano, se alinea perfectamente con lo de arriba, la voluntad divina. Entonces la bendición y la presencia pueden morar. ¿Acuerdan lo que hablábamos anoche? Con que uno de nosotros esté desalineado, todo el resto no funciona. se bloquea, les decía yo, la palabra que usé fue esa, se bloquea les voy a hablar en español, el flujo de bendición. Eso es algo que realmente existe, el flujo de bendición. En hebreo se dice Shefa Ubraja. Shefa Ubraja. Con que uno esté desalineado, con que uno esté en rebeldía, en rebelión, en ira, en contienda, con eso ahuyentamos a la presencia divina. Y si ahuyentamos la presencia divina, pues bloqueamos el flujo de bendición. Entonces, ¿qué será que no llega la platica para pagar los servicios? ¿Qué será que no hemos podido hacer la remesa, la provisión para la casa, la comida? ¿Qué será que está pasando que nos estamos enfermando? Puede haber enfermedad en la casa, yo no estoy diciendo que no. Pero normalmente, cuando todo empieza a trastabillar, es donde tenemos que hacer un alto en el camino de qué está pasando. Porque pues hombre, el mundo ha sido permeado por la transgresión, todo el mundo. Entonces yo no puedo decirle a usted que, ay, si a usted le da una enfermedad de esas terribles, es porque usted está pecando. No, no le estoy diciendo eso. Porque pues el cuerpo humano ha sufrido demasiados embates en lo largo desde que la humanidad cayó en la transgresión, y ya la naturaleza no responde como debería. Entonces, pues hay infartos, hay embolias, hay enfermedades terminales, como la quiera usted llamar. Entonces, ay, no, pues es que Ricardo, usted dice que entonces todos estaríamos muertos porque según lo que usted dice, entonces todos estamos pecando, entonces deberíamos estar muertos de hambre. Ya deberíamos estar extintos. Y eso es cierto. ¿Por qué la humanidad todavía sobrevive? Créame lo que no es por méritos propios. Es por la misericordia del Eterno. Es por la misericordia del Eterno que todavía estamos vivos. Anoche yo les mencionaba a los muchachos que a veces rechazamos el alimento, nos enojamos, refunfuñamos por la cama, refunfuñamos por la ventana, bueno, por una cantidad de cosas, y yo les decía,
En este mismo momento, en esta ciudad, no muy lejos de aquí, hay personas que van a tener que acostarse a dormir en un andén. Para los que viven en otros países, andén es la parte donde transitan los peatones en las calles. No me acuerdo cómo se dice en México, pero tiene otro nombre. Aquí lo llaman andén, los andenes de las calles. Entonces yo les decía, no van a tener una cama y usted quejándose de su cama o de su sábana. Pero hay personas que tienen que acostarse en los andenes, banquetas es que se dice en México, en las banquetas. Tienen que acostarse y que le caminen las cucarachas por la cara. Y si tiene la boca abierta durmiendo, pues la cucaracha le mete la boca y lo despierta. Y el ratón, y el murciélago. Y uno quejándose. Ay, yo no quiero esos espaguetis. Ay, yo no quiero esos frijoles. Ay, yo no quiero eso, no me gusta. Hay gente en la calle escarbando en las canecas de la basura. Y peor que ese cuadro del que está escarbando en la caneca, imagínense el cuadro de ese millonario, que aquí en Colombia hubo uno y creo que todavía hay, pero hay un caso muy particular, propietario de canal de televisión, propietario de una de las compañías de venta de gaseosas, de refrescos, millonario. Ese hombre no podía comer. Ese hombre tenía que estar postrado en una cama. Más terrible todavía que estar esculcando en una caneca de la basura. Tener todo el dinero que quiera tener y no poder disfrutarlo. Y usted, que está sano, que está en sus 5 sentidos, que tiene a sus padres, que tiene a sus hermanos, que tiene su casa, una habitación para usted solo, quejándose. ¿Qué puede causar eso en el corazón del Eterno? ¿Qué puede causar eso en el corazón del Eterno? El verso final es: y la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. La gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Espérese un momento, Ricardo. Hace 8 días estábamos hablando de que en medio del pueblo había idolatría y adoraron al becerro de oro, que inclusive para los que se conectaron, acuérdense que no leímos la porción como tal, sino que vimos un ejemplo de lo que el Eterno le dio la explicación a Ezequiel después de 6 años de exilio, por qué estaban en el exilio, y era por la idolatría dentro del templo. O sea, ya el templo estaba derruido por dentro. La destrucción por parte de Nabucodonosor simplemente fue la manifestación física de la destrucción. Usted me está hablando de una idolatría que pasó hace 8 días y ahorita me está diciendo que la nube descendió y llenó el tabernáculo. Sí. Por la misericordia del Eterno permitió que llegara el arrepentimiento y la reparación. Y ese arrepentimiento y esa reparación dieron como resultado que el Eterno habitara en medio de ellos. La mayor recompensa, no solo la culminación de un proyecto, sino la percepción palpable de que el Eterno habita en medio del pueblo, en sus impurezas y limitaciones. ¿Eran santísimos? No. Tenían sus impurezas y sus limitaciones, pero se habían arrepentido y empezaron a actuar en consonancia con la instrucción divina. ¿Qué nos enseña eso? El Eterno te conoce. El Eterno te conoce y sabe de tus debilidades, sabe de tu temperamento, de tu carácter, de tus pensamientos en esa caja negra, aquí, en donde solo tú entras. Él conoce lo que hay ahí, porque Él también entra. La diferencia, lo que marca la diferencia es qué actitud tienes tú. Y se los he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Aquí ustedes me van a escuchar hablando. Pureza, impureza. El angelito y el diablo. ¿Qué uso le vas a dar tú a lo que el Eterno te está entregando? Eso es lo que marca la diferencia. Las cosas son las mismas para todos. El día tiene 24 horas para todos. El internet es la misma red para todos. El dinero tiene el mismo valor para todos. ¿Qué lo hace diferente? La pureza y la impureza. De eso estamos hablando.
¿Qué va a escoger usted? ¿Servir al Eterno o estar en impureza? Abraham Abulafia, el gran cabalista, hablaría de la combinación de letras como método para alcanzar la profecía. La construcción del santuario puede verse como una combinación física de letras divinas. Pekudei, al hacer el recuento, es el equivalente a la introspección final del meditador, donde se da cuenta de cada pensamiento y cada intención, evaluando si su construcción interna es correcta, de lo que les estoy hablando. Cada pensamiento y cada intención. Cuando Moshe vio que todo estaba hecho conforme al mandato, alcanzó una visión integral. Pekudei significa también recordatorio o aquello que ha sido encomendado. Es decir, la conciencia de que el templo interior está listo para la revelación profética continua, representada por la nube. Un hermoso punto del Breslov relaciona Pekudei con el concepto del mundo por venir. El sitio menciona que el Mishkan es un atisbo del mundo venidero, del Olam Abba, donde la presencia divina es completamente revelada. El sabio, el Arizal, enseña que cada precepto y cada palabra de Torah crean un orificio en los mundos espirituales por donde fluye luz. Cada precepto cumplido hace un orificio en los mundos superiores por donde se proyecta luz. Es bien interesante esto. La construcción del santuario hecha con la pureza del arrepentimiento por aquello del becerro de oro es el precepto colectivo que repara la fisura cósmica y asegura la porción de cada ser humano en ese jardín de manzanas sagradas. Rabbi Nachman promete que aquel que se apega al justo verdadero y sigue sus enseñanzas, está asegurado no solo en el Gan Edén, sino en las fases más elevadas de la realidad venidera. El que se apega ¿a qué? Al justo verdadero. De acuerdo con nuestra creencia, ¿cuál es el justo verdadero? ¿Qué hace misericordia? Justicia y juicio, ¿no? El justo verdadero es nuestro maestro Yeshua. Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El justo verdadero para nosotros en esta época es el maestro Yeshua. Y hay que actuar como él actuaba, con pureza de corazón y con firmeza de propósito. Nunca fue un pelele, nunca conciliaba con la maldad o con la injusticia, se paraba firme. Siempre se paraba firme, era bondadoso, era maravillosa persona, pero cuando le tocaba decir las verdades en la cara, las decía. Y al que era hipócrita le decía, hipócrita, usted lo que quiere es aplausos. Entonces tenemos que aprender eso de nuestro maestro, la firmeza y la bondad. Educar en la participación y no en la imposición. Educar en la participación y no en la imposición. La clave del santuario fue la ofrenda voluntaria. Todo aquel a quien su corazón le impulse. En educación, a menudo imponemos caminos. Vayaquel nos enseña a congregar a nuestros hijos, a reunirlos y presentarles un ideal. Un proyecto familiar sagrado, de tal manera que su propio corazón los impulse a querer ser parte de este proyecto familiar. No se trata de forzar, se trata de inspirar. La Torá destaca que Betzalel era de la tribu de Judá y que Aholiab era de la tribu de Dan. Uno de la tribu más elevada, el otro de la tribu de la más baja. Dan se consideraba la cabeza de la serpiente
de acuerdo con lo que había dicho Jacob cuando bendijo a sus 12 hijos. Esto es monumental para la educación. En una familia hay hijos con habilidades y temperamentos muy distintos. ¿Les parece? ¿Tú qué crees de eso? ¿En una familia los hijos todos son igualitos? ¿O hay diferencias? Hay diferencias. El mensaje es que para la construcción del hogar se necesita de ambos. El hijo intelectual y el hijo práctico. El espiritual y el terrenal. Todos tienen un espíritu de sabiduría. Todos tienen que aportar. No hay descalificación. La educación debe enfocarse en descubrir qué puede aportar cada hijo para que la presencia divina more en el hogar. Ninguno está descalificado, pero tienen que inspirarse. Entender que esto es un proyecto conjunto, que si uno de nosotros falla, el proyecto se retrasa y puede inclusive echarse a perder. Entonces tenemos que trabajar en estar inspirados permanentemente para poder aportarle al proyecto. ¿Qué puedo hacer yo para que este hogar fluya mucho mejor? ¿Me la paso peleando con mi hermano? ¿Me la paso enfrentándome a mis padres? ¿No aporto en esta casa? No sé de los que nos estén viendo cuántos tengan la posibilidad de tener una persona que ayude en los quehaceres del hogar, en el lavado de las ropas, en el aseo general, aseo de los baños, aseo de cocina, hacer los alimentos. Pero pues hoy en día en un hogar promedio no es sencillo, y este hogar es uno de esos, en donde no tenemos a alguien que nos colabore con los quehaceres. Entonces, ¿dejamos caer la casa o qué hacemos? Hay que limpiar el polvo, barrer, trapear, organizar, lavar la ropa, colgar la ropa, bajar la ropa, doblar la ropa, guardarla, cocinar, lavar los trastes. Y en cada hogar, la historia supongo que es: ¿a quién le toca esto hoy? Usted tiene que hacer, en vez de que sea la historia, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, hoy yo hago esto. O sea, ser proactivo en la familia. Ojalá que haya jovencitos viendo esto, porque tristemente, hoy en día se están formando inútiles que mantienen haciendo con esto así en el celular. Y se pueden pasar 4, 5, 6, hasta 10 horas. Y cuando usted les quita el celular, sale un demonio. Y empieza a tirar cosas, y empieza a gruñir, y arruga la cara. Porque no quieren hacer nada. Qué bueno que los muchachitos, los jóvenes, entre los 10, por decir, yo he visto niñitos más pequeñitos ayudando a limpiar el polvo. Pero digamos, pues, desde los 10 años, que un pelado sea útil en su casa. Como les digo, no es fácil, nada fácil pagarle a una persona que pueda venir a hacer el trabajo, porque es un trabajo digno, de ayudar con las labores domésticas. Y en Colombia pues se ha establecido que se le debe pagar un salario mínimo, con todas sus prestaciones. Entonces pues no es fácil. No es fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cubrir ese vacío. Pero no es que la mamá lo cubra, no es que el papá lo cubra, es que todos debemos cubrirlo. Y no debemos estar allá acostados, escondidos, a ver si se olvidan que yo existo y no me dicen nada. No. Ah, que hay que sacar la basura. No espere a que le digan saque la basura. Va y sáquela. Que ya la lavadora terminó el ciclo, hay que colgar un mundo de ropa. Vaya y ayude. Que ya se secó la ropa, vaya y baje la ropa y doble. Eso hay que hacerlo. El santuario es de todos. Y no debo estar enojado ni molesto porque me digan que lo haga. Es más, no debo esperar a que me digan que lo haga. Debo tener toda la disposición.
Pecudei en los hijos, la transparencia de los hijos. Moshe rindió cuentas. Los padres deben ser un modelo de transparencia y honestidad. Cuando un hijo ve que sus padres son íntegros, incluso en los pequeños detalles, la contabilidad del dinero, del tiempo, de las promesas, se constituye un templo de confianza. Si un padre dice una cosa y hace otra, el santuario familiar es destruido. El contexto de estas dos parashot es el perdón por la transgresión del becerro de oro. La mayor prueba para la paz familiar no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de reparación tras el error. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la frase? La verdadera prueba para la paz familiar no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de reparar tras el error. O sea, si usted está esperando que su paz familiar sea que nunca hay conflictos, se va a quedar esperando. Porque lo que es verdad es que haya una verdadera capacidad de decir, sí, me equivoqué, y corregir. Ahí llega la verdadera paz familiar. Lo demuestra el episodio del becerro de oro. Hubo como 3.000 muertos, ¿no? Hubo como 3.000 muertos en el episodio del becerro de oro. Hubo sangre. Pero hubo un arrepentimiento y una corrección y una reparación. Eso tenemos que aprendérnoslo, hijos. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Pedimos perdón? Sí. ¿Nos vamos a volver a equivocar? Muy seguramente. Muy seguramente. El problema no es equivocarnos. El problema es no querer aceptar y no querer corregir. Payaquel nos muestra que es posible reunirse de nuevo, incluso después de una ruptura tan grande. La clave fue la generosidad y la participación de todos en un proyecto común. El estudio de Gal Einai, una escuela que hay en Israel, menciona la enseñanza del Baal Shem Tov de que en momentos de desmayo espiritual, discusiones, distanciamiento, llamar a la persona por su nombre la despierta. En una discusión conyugal o con los hijos, a menudo atacamos a la persona o le ponemos una etiqueta. Llamarla por su nombre, conectar con su esencia más allá de la conducta momentánea, es la forma de reconstruir ese santuario en el hogar. El nombre conecta con el Betzaleel que cada uno lleva dentro. La lección de los príncipes es vital. En el hogar, a veces el orgullo, el yo, nuestro ídolo más grande, dice, yo haré esto, yo opinaré lo otro, yo tengo la razón. Pero llega tarde. Llega después de que la ofrenda de paz ya fue depositada. Para tener paz familiar, hay que ser de los primeros en ofrecer, en ceder, en escuchar, y no de los que llegan al final a querer poner la piedra preciosa. ¿Cuál piedra preciosa? La de su opinión, cuando la estructura ya se construyó con resentimiento. Todo esto que les acabo de leer se resume en una sola palabra: disposición. Disposición y buena actitud. Disposición y buena actitud. Personas sin academia, personas sin estudio, han llegado a sitios encumbrados y a obtener riquezas tan solo por su buena actitud, tan solo por su disposición. Hay una frase que me da risa y se las he dicho varias veces: no hay nada más peligroso en el mundo que un bobo motivado. No hay nada más peligroso en el mundo que un bobo motivado. ¿Ustedes entienden eso? Un bobo motivado puede hacer un daño gigantesco. Está motivado. ¿Y qué tiene que ver con lo que les estoy diciendo? La actitud que usted tenga
La disposición que usted tenga es la base de la acción que usted puede llegar a ejecutar y del bien que puede llegar a hacer o el daño que puede llegar a hacer. Por eso les hablo de manténgase puro. Manténgase puro para que su motivación no lo lleve al error. Por eso lo del bobo motivado. Construir un espacio común. El Mixcán era el lugar que unificaba a todo el pueblo. Hoy nuestra sociedad necesita desesperadamente lugares sagrados, comunes, no necesariamente físicos, sino ideales y valores compartidos que trasciendan las diferencias políticas o de clase. Bayaquel nos llama a congregarnos alrededor de un propósito moral elevado, el bien común, la justicia, la caridad, donde cada sector de la sociedad, cada sector de la sociedad, sin excepción, aporte lo mejor de sí. Nadie da de lo que no tiene. Entonces, ¿qué da? De lo que tiene, de lo mejor que usted tenga. Si usted me está viendo desde una comunidad afro y usted vive en una casa de bareque, desde allá aporte lo mejor de usted. Si usted vive en una aldea de pescadores, aporte lo mejor de usted. Si usted vive en un cabildo indígena, aporte lo mejor de usted. Y si usted vive en uno de los sectores exclusivos de Bogotá, de Cartagena, de Medellín, de Cali, aporte lo mejor de usted. Deje de ser tóxico, deje de ser tóxica. Y que sus palabras sean para vida, no para destrucción, no de resentimiento, no para dividir, no para matar con las palabras. De eso le estoy hablando. No le estoy hablando a los pobres, no le estoy hablando a los ricos, no le estoy hablando a los del medio, les estoy hablando a todos. Porque es que todos construimos este santuario. Todos construimos este santuario. Bayaquel nos llama a congregarnos alrededor de un propósito moral, el bien común, la justicia, la caridad, donde cada sector de la sociedad aporte lo mejor de sí, como las diferentes tribus del pueblo hebreo. La corrupción y la falta de transparencia destruyen el tejido social. La contabilidad pública y detallada de Moshe es un faro para gobernantes y líderes. La paz social solo es posible cuando hay confianza en las instituciones. La paz social solo es posible cuando hay confianza en las instituciones. PQDI nos exige esa rendición de cuentas clara y transparente. La presencia divina no moraba en un lugar aislado, sino en medio del campamento, con todas sus complejidades. Esto nos enseña que la paz social no se logra excluyendo al diferente o al impuro, sino construyendo un espacio tan fuerte en santidad, valores éticos, que pueda albergar y transformar la diversidad humana. Estas dos porciones son un viaje, desde la unidad de propósito hasta la culminación de la morada divina, pasando por la honestidad radical y el reconocimiento del talento de cada individuo, del valor de cada ser humano, no por lo que tiene ni por lo que estudió, sino por lo que es en esencia. Es el secreto para construir un hogar, una comunidad y un mundo donde el Eterno pueda sentirse en casa. Que por el mérito de estudiar estas enseñanzas y esforzarnos a aplicarlas, veamos pronto el establecimiento del reino que estamos esperando, pronto y en nuestros días. Les habló Ricardo Riveros y espero que el Eterno les dé un resto de Shabbat lleno de bendiciones y que puedan ustedes tener un corazón puro y limpio y discernimiento claro. Que el Eterno les bendiga.